Bien, vamos a tratar un tema hoy que lo he titulado Una carta para Dios. Y es que las cartas pueden ser maravillosas, como también las cartas pueden ser tristes. Así que prepárate en este momento para escribir tu propia carta o la carta que ya has escrito, ¿a quién la vas a llevar? Esto es muy importante que lo pensemos en el día de hoy. Y decimos que las cartas son maravillosas, especialmente cuando las recibimos, por ejemplo, de un ser querido. Un hijo, por ejemplo, que está lejos en la guerra, o un padre o una madre que nos escribe que su enfermedad ya ha pasado y que ha sido sanado, o una hermana que finalmente dice que tuvo su bebé muy bien. Pero también hay aquellas cartas que son dolorosas, cartas que quizás no quisiéramos recibir nunca. Por ejemplo, la carta donde nos menciona la muerte de un ser querido o de un amigo, o también cuando se nos informa que un cónyuge se va de la casa para buscar algo mejor. Y que, por ejemplo, de la carta de un doctor, cuando nos escribe y nos dice que tenemos una enfermedad terminal y que no hay nada que hacer. Pues bien, hoy vamos a hacer mención de una carta que le llegó a un rey de Israel. Y esa carta tiene unos contenidos y nos vamos a identificar con esos contenidos de esa carta. Porque es posible que esto que vamos a hablar hoy le esté pasando a usted en este momento, en su familia, en su economía, en su entorno familiar. Pues bien, el rey que vamos a mencionar hoy se llama el rey Ezequías. Y el rey Ezequías va a recibir una carta de un rey enemigo. Y esa carta contiene unos contenidos tenaces. Pero vamos a ver el contexto de lo que estaba pasando en su ambiente antes de ver el contenido de esta carta. ¿Está bien? Bien. Primero que todo, tenemos que entender que el rey Ezequías fue un rey que comenzó a gobernar la parte sur de Israel, es decir, Judá con su capital Jerusalén. Recuerden que Israel se había dividido en dos partes, la parte norte y la parte sur, después de la muerte del rey David. Entonces, la parte norte establece su capital en Samaria y ellos se alejan del centro de adoración de Dios en Jerusalén. Solamente en la parte sur quedan dos tribus y la tribu de Judá queda allí específicamente bajo el control como de las promesas y de las bendiciones del Señor. En esta división sucede algo impresionante. Hay un imperio que está dominando el mundo de aquel entonces. Es el famoso y poderoso imperio asirio. Este imperio está en la parte norte de Israel. Y más o menos unos 19 años antes del episodio que vamos a mencionar hoy, el imperio asirio llega a la parte norte de Israel y invade esa parte. Es decir, toma a Samaria y toma todo ese territorio. La Biblia nos menciona que más o menos unos 200.000 judíos fueron llevados al exilio hacia Asiria, con su capital, la famosa Nínive. Más de 200.000 personas son desarraigadas de su tierra, de su entorno, de sus familias y son llevados cautivos hacia Nínive. Y luego este imperio trae habitantes de todos los lugares para habitar las tierras del norte de Israel. Pero la parte de Judá queda en expectativa para ese rey y pasados 19 años entonces decide que ahora es el tiempo de invadir a Judá y llegar a Jerusalén.
Cuando Ezequías comienza a reinar, tiene tan solo 25 años, es un muchacho muy joven, pero es un muchacho que tiene unos principios, unos valores espirituales. Entonces él se enfoca en renovar la adoración, la alabanza en el templo, renueva el templo y toma una decisión muy importante, es derribar toda la idolatría que había en su ciudad. Derriba los ídolos, derriba los altares, derriba los lugares altos, toma decisiones espirituales. Cuando uno toma decisiones espirituales siempre se vienen retaliaciones del enemigo. Así que este imperio se le va a venir a Ezequías. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora, la Biblia nos dice que cuando el rey de Asiria se viene contra Jerusalén, dice la palabra que llega este rey y hace trata de tomar la ciudad, pero antes él ya ha tomado 46 ciudades. Eso nos dice la Biblia. Todas estas ciudades eran fortificadas. Entonces ya ha tomado 46 y ahora llega y le cae allí a Jerusalén. Entonces todo Judá prácticamente ya está sitiado, está tomado, solamente falta Jerusalén. Y en Jerusalén, dentro de las murallas, está el rey Ezequías, está el profeta Isaías y está el pueblo sitiado por los asirios. Una característica que tenían los asirios para atemorizar a sus reyes y a sus ciudadanos y obligarlos para ir a la cautividad, es que ellos tomaban cautivas a las personas, y tomaban algunos de ellos y los empalaban. ¿Qué es empalar? Colocaban unas estacas frente a las puertas de la ciudad y atravesaban las personas, metían un palo por el recto y salía por la boca y los dejaban allí empalados para atemorizar a la ciudad. A otros les quitaban toda la piel y los hacían revolcar en sal, o los clavaban con estacas a la tierra y los envolvían, después de quitarle la piel, los envolvían, los untaban de miel para que las hormigas se los comieran vivos. Eran formas de atemorizar y de aterrorizar. Es que siempre, cuando hablamos de enemigos espirituales, hay formas de aterrorizarnos por medio de enfermedades, por medio de asedio, cautividad, muerte, separación, quiebras, etc. Eso es lo que sucede muchas veces para atemorizarnos y obligarnos a que abramos las puertas y nos rindamos al enemigo. Hay otra cosa importante aquí. Es que los asirios sabían que el rey Ezequías no tenía defensa para hacerle frente a ese ejército que estaba sitiando a Jerusalén. En ese momento, ellos sabían que Egipto, que a veces apoyaba a Jerusalén en la defensa, no podía hacerlo. Ezequías ni siquiera podía proveer guerreros para la batalla. No tenía guerreros, no tenía cómo defenderse. Así que prácticamente estaba sin defensas, sitiado en una situación difícil, amenazado. Entonces sucede lo primero que viene sobre la vida de Ezequías. Y es que es obligado a pagarle tributo a Asiria. Y ese pagar tributo es cuando nos obligan a pagar un precio a cambio de nada. Cuando nos obligan y nos quitan nuestras pertenencias. Cuando nos exigen cosas de nuestra vida para suplir las necesidades de un tirano, de una persona que quiere controlar nuestra vida. Veamos lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 14 al 16. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: yo he fallado. Apártate de mí y pagaré lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá,
10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. Entonces le dio Ezequías toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo, Ezequías desmanteló las puertas del templo del Señor y sus marcos, que él mismo, Ezequías, rey de Judá, había recubierto de oro y se los dio al rey de Asiria. Entonces aquí comienza la historia de Ezequías. En primer lugar, él se va a ver obligado a pagar tributo a Asiria. Para preservar su vida y la de su país, entonces él dice, pues no, listo, hay que pagarles, hay que darles plata, hay que darles dinero, porque si no se les da dinero, entonces definitivamente vamos a perecer. Y dice la palabra que él le manda a decir, he fallado, apártate de mí, yo te pagaré lo que me impongas. Es decir, que cuando uno ve que la situación se le viene encima y cuando el enemigo se le viene encima, como que uno se rinde y uno decide pagarle lo que le imponga, ceder a las imposiciones del enemigo. El rey obviamente le impuso a Ezequías un precio altísimo, mejor dicho, lo dejó en la quiebra. Y dice que Ezequías tuvo que ir a sacar todos los tesoros de la casa real, es decir, su propio dinero de la casa real lo sacó para llevárselo a Ezequías, pero aún no alcanzaba la cantidad que él le pedía. Entonces le tocó desmantelar todo el oro que había en la casa del Señor, el tesoro que había en la casa del Señor también en el templo. Inclusive le tocó arrancar de las puertas y de los marcos el oro que él había puesto. Es decir, que Ezequías toma toda la plata que se hallaba allí en la casa del Señor y en su propia casa para suplir lo que este hombre, este rey, le estaba imponiendo. Entonces, Ezequías básicamente queda en bancarrota. Pero no solamente darle ese dinero, sino que ellos tenían que seguir pagando tributo. Entonces, de alguna manera, Ezequías dice, esto no está bien, aquí hay que hacer algo, no quiero pagar más ese tributo. Entonces, el rey le manda a amenazar y empieza a acercarlo a él con terror. Y en estos días que estamos pasando por unos momentos muy difíciles, muchas personas han sido cerradas también con terror, con problemas, con enfermedad, con quiebra, con dificultades en sus negocios. Esto ha sido muy, muy fuerte. Y muchos han vivido esa tiranía del enemigo sobre sus propias finanzas. Entonces leamos lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 19 al 23. Entonces les dijo el Rabsacés, digan a Ezequías que así ha dicho el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esa en que confías? Tú has dicho tener plan y poderío para la guerra, pero son solo palabras de labios. Pero ahora, ¿en quién confías? ¿Para que te hayas rebelado contra mí? He aquí que ahora tú confías en Egipto, en ese bastón de caña cascada que a cualquiera que se apoye sobre ella le entrará por la mano y se le atravesará. Así es el faraón rey de Egipto para todos los que confían en él. Pero si me dicen, confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares ha quitado Ezequías? Y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues, comprométete con mi Señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si acaso tú puedes proveer quien cabalguen sobre ellos. Aquí comienza la situación para Ezequías. Y es que vienen las amenazas a su fe, a sus principios y a sus convicciones. Fíjese que
el funcionario, el primer ministro, digámoslo así, llega allá a la puerta de Jerusalén y le dice, así ha dicho el gran rey, el rey de Asiria. Es como esa palabra que nos llega a nosotros, a nuestros oídos permanentemente. Así ha dicho el gran rey de las tinieblas. Así ha dicho. ¿Qué confianza es esa en que tú confías? No tienes con qué defenderte, no tienes ejército, no tienes... Realmente lo único que tú tienes son palabrerías. Porque uno cuando confía en el Señor pues proclama su palabra. Pero para ellos, para el enemigo y para el mundo espiritual son palabrerías. Y le dice, bueno, y si te vas a apoyar en Egipto, porque algunos se apoyaban en Egipto cuando estaban en dificultades, dice, es como una caña cuando se rompe y si uno se apoya se le atraviesa la mano. No hay ningún sustento, no hay ningún apoyo. Y es que así nos ataca el enemigo. ¿En quién nos apoyamos? ¿Quién te va a defender? ¿Quién te va a sacar adelante en estos momentos difíciles? No hay nadie que te saque adelante. Y luego le dice, bueno, si usted dice que confía en el Señor, pues, ¿cómo así? No, ¿quién te va a defender? Y le dice, comprométete con mi señor, el rey de Asiria, y le humilla de la siguiente manera. Le dice, ¿sabe una cosa? Yo te voy a dar 2,000 caballos, pero usted ni siquiera tiene quien los monte. No saben montar a caballo. No son jinetes expertos. ¿Para qué ese regalo? Sin embargo, yo te ofrezco 2,000 caballos por si al caso tú puedes proveer quien cabalguen sobre ellos. Entonces, la oferta viene para que él se rinda y ceda a los caprichos del tirano, del miedo, del terror. Es decir que diariamente somos asediados, o tal vez usted en este momento está siendo asediado por problemas, por dificultades, por un tirano, por un rey, por un imperio espiritual que quiere doblegarte espiritualmente. Y siempre vienen esas ofertas tentadoras si uno se rinde. Seguramente en este momento han habido ofertas tentadoras para hacerte rendir de tu fe, de tu confianza en el Señor. Mire lo que dice 2 de Reyes 18, 31 y 32, y seguimos viendo el contexto de lo que pasaba con Ezequías. No escuchen a Ezequías, porque así ha dicho el rey de Asiria. Hagan la paz conmigo y ríndanse a mí. Y comerá cada uno de su vid y de su higuera, y beberá cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y lo lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de aceite, de olivo y de miel. Así vivirán y no morirán. No escuchen a Ezequías, porque los engaña diciendo, el Señor nos librará. Qué oferta tan tentadora en medio de los problemas tan difíciles que a veces tenemos nosotros. No escuchen a Ezequías, porque Ezequías decía, sí, no tenemos jinetes para cabalgar esos caballos, no tenemos cómo defendernos, no tenemos en quién apoyarnos, no hay quien nos ayude, pero el Señor está con nosotros. Y cuando uno proclama esas palabras de fe en medio de las situaciones difíciles que uno está viviendo, entonces vienen esas ofertas tentadoras y es allí donde nosotros no debemos rendirnos. Siempre recibimos esas ofertas tentadoras para rendirnos. Y les dice el rey con mentiras, dice, mira, hagan la paz conmigo y ríndanse a mí. Eso es lo que nos dice el diablo permanentemente. Hagan la paz conmigo y ríndanse. Es decir, cuando uno como que está tan desanimado y está tan cercado por los momentos difíciles que uno lo que quiere es rendirse al enemigo. Y la promesa es tentadora. Mire, le dice, y comerá cada uno de su vid y de su higuera y beberá cada uno de las aguas de su propio pozo. Y dice, y tendrán tierras, tendrán donde sembrar, tendrán muchas cosas. ¿Eso es falso? Claro que sí. Entonces, finalmente, este
primer ministro le dice, que viene como mensajero del rey, le dice, no escuchen a Ezequías, quien los engaña diciendo, el Señor nos librará. Ahí está el meollo del asunto. Cuando uno proclama el cuidado del Señor en medio de las situaciones difíciles, viene más presión. Y es aquí donde él va a recibir la famosa carta de la cual quiero hacer mención hoy. Es una carta cuyo contenido es un contenido amenazante. Ezequías fue una persona que era muy religiosa. No era espiritual, pero era muy religiosa. De alguna manera, él se había esforzado en guardar la ley de Moisés como una expresión de sus creencias. De alguna forma había destruido y quitado los dioses falsos de su reino. Inclusive había purificado el templo. Había puesto cantores y había renovado la alabanza, la adoración en el templo, pero era un hombre que no había tenido un encuentro personal con Dios. Entonces, esta carta y su contenido lo va a sacudir en esas dos direcciones, para que él tenga la vocación y el deseo de consultar al profeta Isaías, que es el hombre de Dios, y para ir a la presencia del Señor. Entonces, dice la Biblia aquí, que este hombre empieza a demostrar su fe en esas dos direcciones cuando recibe esta carta. Pero veamos. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 7. Aconteció que cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras y cubierto de cilicio entró en la casa del Señor. Luego envió cubierto de cilicio a Eliaquim, el administrador del palacio, a Sebna el escriba y a los ancianos de los sacerdotes, a donde estaba el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de vergüenza, porque los hijos están a punto de nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Quizás el Señor tu Dios habrá escuchado todas las palabras del Rabsacés, al cual ha enviado su Señor, el rey de Asiria, para afrentar al Dios vivo, y lo reprenderá a causa de las palabras que el Señor tu Dios ha escuchado. Eleva, pues, una oración por el remanente que aún queda. Fueron, pues, a Isaías, los servidores del rey Ezequías, e Isaías les dijo, así harán a su Señor, y así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que me han injuriado los criados del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Cuando Ezequías recibe esta carta, con todas las amenazas, con todo lo que van a hacer con ellos, como rey, como familia, con su pueblo, con el templo, con todo, él dice, aquí hay que hacer algo. Porque esa carta es una carta amenazante. Es una carta para que se rinda y se entregue. Es una carta para que abra las puertas del templo. Ya se han llevado el oro y todo, pero ahora pueden destruir la casa de Dios. Pueden destruir todo y llevarse en todo. Entonces él toma la decisión y la convicción de que hay que hacer algo en esos momentos duros y difíciles que nos cercan a nosotros. Y él toma dos decisiones importantes. Esta es la primera. Va al profeta Isaías. Un profeta es un hombre de Dios. El varón de Dios es el que conoce la palabra de Dios y está cerca de Dios por su vida de oración y tiene una sensibilidad espiritual y un discernimiento.
mientras Ezequías manda a los siervos con el profeta, él se va al templo a hacer algo muy importante. Entonces, manda a los mensajeros donde el profeta, y el profeta dice, no se preocupen, Dios va a actuar, va a intervenir y va a liberar, va a salvar a todo el pueblo. Ellos van con ese mensaje a donde está Ezequías, pero Ezequías, aunque manda donde el profeta, él toma una decisión que es la segunda, que es muy importante. Y esa la encontramos en Segunda de Reyes 19, del 14 al 19. Y aquí va con esta carta al lugar correcto. Primero va donde el profeta envía mensajeros y ellos le van a traer un mensaje de esperanza, pero mientras tanto él entra al templo y hace algo. Y esto es bien interesante. Dice así: entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego Ezequías subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y Ezequías oró delante del Señor y dijo: Oh Señor, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado decir para afrentar al Dios vivo. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han entregado al fuego sus dioses y los destruyeron, porque estos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Ahora pues, oh Señor, Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Fíjese que esta carta está llena de tanto contenido amenazante. Y ese es el mensaje que llega a cada uno de nosotros. Hoy en día el enemigo nos va a enviar cartas para causarnos gran preocupación. Cartas con mensaje de muerte, con mensaje de quiebra, con mensaje de dolor, con mensaje de destrucción. Son cartas muy duras. Son mensajes que llegan a nosotros permanentemente. Pero Ezequías toma la decisión de hacer algo con esa carta, con ese mensaje y con ese contenido de amenazas de muerte, de cautividad, de ruina, de destrucción. Dice la palabra que él tomó la carta de mano de los mensajeros del rey de Asiria y subió a la casa del Señor. Y dice que la extendió delante del Señor, acompañando esa carta con oración. ¿Qué hacemos cuando estamos tan rodeados de situaciones tan difíciles como en este tiempo? He aquí la invitación del Señor, que vayamos a su templo, a su lugar secreto, que vayamos a su presencia y que pongamos la carta abierta delante de Él. No delante de Egipto, no delante de personas que nos pueden ayudar, sino delante de Él. Entonces, Ezequías decide colocar esa carta abierta a los ojos del Señor en el templo y ora. ¡Qué oración tan espectacular! Al final él dice, sí, ese rey, Señor, ha tomado naciones, ha tomado pueblos, porque allí adoraban dioses de madera, de oro, de plata, dioses muertos. Pero Señor, tú eres nuestro Dios, sálvanos porque tú eres un Dios vivo y solo tú necesitas ser conocido en las naciones como el Dios Todopoderoso. ¿Qué hacemos cuando estamos rodeados de tanto problema?
Buscamos a las personas espirituales, hombres y mujeres de Dios que conocemos. Vamos a la casa del Señor, directamente a su templo y directamente a su presencia en el lugar secreto para abrir esas cartas, para entregarle todas nuestras necesidades al Señor. Pues bien, Ezequías nos enseña que esta es la ruta correcta en este tiempo. Y veamos la respuesta. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 20 en adelante. Dice así: Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: He escuchado lo que me has pedido en oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. ¿A quién has enfrentado e injuriado? ¿Contra quién has levantado la voz y alzado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y también tu furor contra mí, porque te has enfurecido contra mí, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré gancho en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré regresar por el camino por donde has venido. Y esto te servirá de señal, oh Ezequías. Este año comerán de lo que brote de por sí, y el segundo año de lo que crezca de aquello. Pero en el tercer año siembren y cieguen, planten viñas y coman de su fruto. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad, no tirará en ella ni una sola flecha, no vendrá frente a ella con escudo, ni construirá contra ella terraplén. Por el camino por donde vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, pues defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Aconteció que aquella misma noche salió un ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Se levantaron por la mañana, y aquí que todos ellos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó y permaneció en Nínive. Pero sucedió que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón reinó en su lugar. Dios responde las oraciones. Cuando vamos a la persona correcta, cuando vamos a Dios, cuando desplegamos nuestros temores, nuestras dificultades, nuestro encierro, nuestros peligros, Dios interviene cuando vamos a Él y lo hacemos en oración. La respuesta del profeta fue impresionante. Le manda una respuesta al rey Sennacherib, el rey de Asiria. Le dice: usted ha sido arrogante, pero Dios va a aplacar tu furor. Yo conozco tu entrada, tu salir, yo conozco todo lo que tú haces, lo que piensas. Yo sé que te has levantado, pero voy a intervenir y no vas a poder entrar en la ciudad. Y luego le dice a Ezequías: no te preocupes, ni siquiera va a lanzar una sola flecha. A mí me llama mucho la atención esto. Ni siquiera va a poder hacer ni baluarte, ni va a entrar en la ciudad, porque yo voy a intervenir. Y dice la palabra que esa misma noche, un poderoso ángel de Dios, enviado por Dios, le da la muerte a 185,000 soldados expertos. Un solo ángel guerrero, en una sola noche, a alta velocidad,
Ellos no lo pueden ver. Y él empieza a eliminar uno por uno todo ese ejército. 185,000 soldados mueren por la mano del ángel del Señor. Es que Ezequías no tenía ejércitos, no tenía con qué defenderse, pero Dios interviene y envía un solo ángel guerrero y arrasa con todo. ¿Será que Dios contesta nuestras oraciones? ¿Será que Dios interviene? Y dice finalmente que Sennacherib regresa a Nínive porque él escucha rumores de que pues, al ver que se mueren todos estos soldados, entonces dice, esto lo perdí, y regresa a Nínive. Y cuando llega a Nínive, entra en el propio templo de adoración a su Dios falso. Y dice que sus propios hijos entran al templo y asesinan a su padre. Es decir, lo derrocan. Y uno de sus hijos llegó a ser el emperador de Asiria. Concluyamos. ¿Qué imperio espiritual en este momento te tiene sitiado, espiritualmente hablando? ¿Qué imperio espiritual? ¿Quién te está quitando o te ha quitado la paz? ¿Quién está o ha tratado de arrasar con su economía, con su familia, con su salud física, con su salud espiritual? ¿Hay alguien que se está acercando y te está sitiando en estos momentos? A lo mejor eres una persona que en estos momentos estás siendo obligado a pagar tributo por obligación sin nada a cambio. Estás pagando un precio por tu vida lejos del Señor. Recuerda que el diablo ofrece mucho, da poco y lo quita absolutamente todo. ¿Quién te está amenazando con cautivarte? ¿Una adicción? ¿Un pecado? ¿Una quiebra? ¿La soledad? ¿La ruina? ¿La muerte? ¿Qué te está amenazando en este momento? Pues bien, ahora has descubierto que toda esa amenaza y todo ese contenido viene en una carta que solo usted allí en su casa la ha leído, la ha recibido y sabe todas las amenazas que tiene contra su vida. Esa carta que contiene palabras y contiene un destino de muerte y de destrucción, ¿a quién la vas a llevar? Yo te invito a que busques del Señor. Tal vez algún hombre o mujer de Dios que puede ser un profeta, un ángel de Dios que te ha hablado de la palabra de Dios, te ha aconsejado, te ha explicado la palabra de Dios. Es el enviado del Señor para transformar y cambiar tu vida. No lo dejes pasar en este momento. Dios va a intervenir para que todos tus enemigos sean derrotados en este momento. Él hace cosas extraordinarias. Todo esto que hemos mencionado de Ezequías, ese contenido de esa carta, también está en esa carta que tienes en tu mano. Ahora, esa carta, ¿qué vas a hacer cuando la leas? Ahora que la estás leyendo y la estás viviendo. Entonces esa carta, o decides guardarla, o decides llevar a la persona incorrecta, o yo te invito para que esa carta sea una carta para Dios hoy, donde le puedas comentar a Dios tus necesidades, tus problemas, tus amenazas, tus fracasos, tus dolores. Y yo sé que el Señor va a intervenir. Si tú dejas la religiosidad y cambias esa religiosidad por un verdadero encuentro con Dios hoy, va a suceder el milagro más extraordinario. Si hoy le entregas tu temor y tu corazón al Señor, Él va a intervenir en esa carta. Él va a transformar esa carta de dolor en victoria, en salud, en bendición. No para este momento, sino para este año, para el próximo año y para el tercer año. Es decir, para siempre, porque el Señor lo que hace
es eterno. Él transforma esas cartas de dolor, las transforma en bendición. Ángeles de Dios van a ser enviados para destruir a tus enemigos. El Señor va a destruir todos tus enemigos si pones tu confianza en Él. Él te libra del lazo del cazador, dice el Salmo 91, de la peste destructora. El Señor quiere intervenir hoy para que esa carta llena de dolor y de angustia la pongas hoy en la presencia del Señor y vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy presento esta carta que son mis necesidades espirituales. Señor, en este momento, seguramente algún imperio espiritual nos tiene sitiados en este momento. Hay algo que nos quita la paz. El contenido de esta carta nos dice que va a afectar nuestra economía, nuestra salud física, nuestra salud espiritual. Y de alguna manera esta carta nos obliga a pagar tributo a quien no nos da absolutamente nada. Señor, ahora descubrimos que hay cosas que nos quieren amenazar para cautivarnos. Seguramente alguna de estas cosas están aquí viviendo mi propia vida. Pero Señor, hoy decido llevar el contenido de esta carta a Dios, presentársela al Señor. Y Señor, tú intervienes de una forma sobrenatural y vas a destruir todos mis enemigos. Y lo proclamo hoy. Todo enemigo sobre mi familia, mi salud, mi economía, mi hogar. En el nombre de Jesús, la mano del Señor interviene ahora mismo para sacarme de esta situación. Y proclamo que el Señor es Dios de dioses, Señor de señores. Amén. Después de haber escuchado este mensaje, le invito a que se conecte con la Iglesia Plenitud. Le vamos a enviar respuesta y allí le indicaremos cómo conectarse con el Señor, cómo tener un encuentro con el Señor. Le invitamos para que siga con nosotros en conexión, buscando el Señor. Busque una Biblia, léala. Si estás flojo en el devocional, mi hermano querido, reengánchate con el Señor y presenta todas tus peticiones al Señor. Que Dios te siga bendiciendo.